en lo profundo de un monasterio antiguo, iluminado apenas por la luz temblorosa de una vela, un joven monje sostiene una copa entre sus manos. A su alrededor, el silencio se vuelve pesado, casi sagrado. Él sabe que algo no está bien. La bebida que le ofrecen, supuestamente un gesto de fraternidad, encierra un propósito oscuro. Sin embargo, su mirada no expresa miedo, sino una serenidad que desconcierta. Eleva la copa, pronuncia una sencilla bendición, y en un instante inexplicable, el vaso se quiebra como si una fuerza invisible lo hubiese partido desde dentro. Los fragmentos caen al suelo, y el veneno jamás toca sus labios. Los presentes retroceden, sobrecogidos. Algo imposible acababa de suceder frente a ellos. Ese joven era Benito, y el mundo que lo rodeaba estaba tan dividido y herido como aquella copa rota. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento, debemos volver al principio. El Imperio Romano se encontraba en una lenta y dolorosa caída. Las ciudades, antes llenas de vida, ahora eran escenarios de incertidumbre. Los caminos estaban plagados de peligros, las instituciones se debilitaban y la gente vivía atrapada entre guerras, pobreza y un profundo desconcierto moral. La sabiduría antigua se desmoronaba como un edificio sin cimientos, mientras nuevas creencias, viejos miedos y la búsqueda desesperada de sentido se mezclaban en un ambiente caótico. Europa estaba en transición, atravesando una noche oscura que parecía no tener fin. Fue en ese mundo fragmentado donde nacería un hombre destinado a traer orden, silencio y luz interior. Un hombre llamado Benito. Benito nació en Nursia, una pequeña región montañosa donde la vida transcurría entre campos tranquilos y familias que trabajaban la tierra con sencillez. Desde niño mostraba un modo de ser distinto, callado, atento, profundamente sensible a todo lo que ocurría a su alrededor. Mientras otros jóvenes corrían entre los caminos polvorientos, él prefería observar el viento moviendo los trigales o escuchar las historias de los ancianos del pueblo. Había en él una calma extraña, una búsqueda silenciosa que aún no sabía expresar. Su familia, aunque noble, vivía sin ostentación y le enseñó a reconocer la dignidad en la humildad y en el trabajo cotidiano. Cuando creció, lo enviaron a Roma para estudiar, porque era el destino natural de un joven con buena formación. Pero lo que encontró allí lo marcó profundamente. La ciudad, que había sido el centro de la civilización, se mostraba desbordada por la decadencia. Los estudiantes se entregaban a excesos, burlas y discusiones sin sentido. Benito observó aquel ambiente y comprendió que algo dentro de él no pertenecía a ese mundo. Fue entonces cuando sintió, por primera vez, un desgarro interior, el deseo de buscar otra vida. Ese sentimiento, silencioso pero firme, sería la semilla de su vocación. Su llamado no llegó como un trueno, sino como un susurro persistente. En medio del ruido de Roma, descubrió una voz interior que le pedía retirarse, alejarse de la confusión para escuchar a Dios en la soledad. Abandonó la ciudad sin hacer ruido, dejando atrás el bullicio y los sueños que otros habían imaginado para él. Se dirigió a tierras más silenciosas, primero a Afile y luego a Subiaco, donde las montañas guardaban un silencio antiguo. Allí, entre rocas y cuevas, comenzó una vida de soledad radical. Se alimentaba de lo poco que tenía, rezaba en silencio y convivía con el sonido del agua que descendía por las laderas. La soledad purificó su alma, pero también lo enfrentó a sus propias sombras. En algunos momentos sintió miedo, tentación, cansancio. Sin embargo, algo más fuerte lo sostenía: la intuición de que Dios lo estaba formando en aquel silencio.
Y en medio de ese paisaje agreste, Benito comprendió finalmente su misión: ser un buscador de paz interior en un mundo que había olvidado cómo encontrarla. Con el paso del tiempo, la fama de aquel joven eremita comenzó a extenderse. Hombres cansados de la confusión de su época buscaban en él una guía, una palabra firme que los ayudara a reencontrar el camino. Benito, que había huido del ruido del mundo, empezó a atraer discípulos que deseaban aprender de su silencio y su disciplina interior. Aquellos que lo conocían quedaban impresionados por su equilibrio y su manera justa de corregir, siempre sin dureza, siempre desde una extraña mezcla de autoridad y humildad. Fue entonces cuando un grupo de monjes lo convenció de convertirse en su abad. Benito aceptó, no por ambición, sino por obediencia al llamado que intuía en lo profundo de su alma. Pero su rectitud no tardó en incomodar. Algunos monjes, incapaces de soportar la vida ordenada y exigente que él proponía, comenzaron a resistirse. Lo veían firme, sereno, decidido a formar una comunidad verdaderamente orientada a Dios, y esa claridad les resultaba insoportable. La oposición creció hasta convertirse en resentimiento, y el resentimiento en un acto oscuro. Intentaron envenenarlo. Sin embargo, aquel intento fallido reveló algo más profundo que el peligro. Benito comprendió que su misión no era permanecer donde no lo querían, sino fundar un camino nuevo. Con paz en el alma, dejó atrás aquel monasterio y comenzó a levantar otros, uno tras otro, extendiendo una visión de vida que combinaba oración, trabajo y fraternidad. Con el tiempo, la presencia de Benito comenzó a irradiar un misterio que muchos llamaban santidad. Su vida estuvo marcada por señales que hablaban de una relación íntima con Dios. Entre ellas, el episodio de la copa envenenada, que se rompió antes de tocar sus labios, y aquel del pan traído por un cuervo, enviado para protegerlo de otro intento de traición. También se contaban historias de cómo el santo podía leer el interior de los hombres, advirtiéndoles cuando el orgullo o la desesperanza amenazaban sus corazones. No eran prodigios destinados a impresionar, sino a enseñar. Su mayor milagro fue la regla que escribió: un camino de equilibrio en un mundo dividido. Ora et labora, rezar y trabajar, se convirtió en el corazón de un estilo de vida que transformó generaciones. Bajo esa guía, los monasterios florecieron como oasis de paz en medio del caos. Allí se restauraban libros, se cultivaba la tierra, se cuidaba a los pobres y se enseñaba a vivir con humildad, moderación y constancia. La luz de Benito no estaba en los milagros extraordinarios, sino en su capacidad de mostrar que la verdadera fuerza nace del silencio interior y de la entrega cotidiana. Su legado espiritual empezó a crecer como un árbol cuyas raíces nadie podría arrancar. La vida de Benito, moldeada por el silencio y la búsqueda constante de Dios, fue acercándose a su último capítulo con una serenidad que sorprendía a quienes estaban cerca de él. Ya anciano, percibió que su hora se aproximaba. No sintió temor, sino una dulce claridad interior. Pidió entonces a sus hermanos que lo ayudaran a ponerse de pie, porque deseaba recibir la muerte como había vivido, en oración. Lo condujeron hasta la pequeña capilla del monasterio, donde la luz del alba entraba suavemente por las ventanas estrechas. Allí, sosteniéndose apenas en los brazos de dos de sus discípulos, elevó la mirada hacia el altar. Su rostro, cansado pero pleno de paz, parecía iluminarse desde dentro, y en ese instante entregó su alma a Dios. Su partida no trajo desolación, sino una certeza profunda de que su obra apenas comenzaba. Los monjes guardaron su memoria como un tesoro vivo,
La regla que había escrito continuó extendiéndose por toda Europa, formando comunidades donde la oración y el trabajo se entrelazaban como las dos columnas de una vida nueva. Con el tiempo, Benito sería reconocido como padre del monacato occidental, inspirando no solo a religiosos, sino a todos aquellos que buscaban ordenar su vida interior en medio de un mundo inestable. Su figura, humilde y firme, se convirtió en un faro espiritual a lo largo de los siglos. Hoy, cuando miramos nuestra propia realidad, llena de prisas, ruido y confusión, la vida de Benito vuelve a resonar con fuerza. Su ejemplo nos recuerda que la paz no se encuentra acumulando cosas, sino aprendiendo a escucharnos por dentro. Su historia, marcada por el silencio, el trabajo y la fidelidad, nos invita a preguntarnos qué espacios de nuestro corazón necesitan orden y serenidad. Y quizá, si volvemos a inclinarnos hacia lo esencial, descubramos que en lo más simple puede esconderse la mayor de las luces. En aquel monasterio remoto, una copa rota anunció una verdad más profunda. El mal no tiene la última palabra cuando el corazón vive en la presencia de Dios. Hoy, su legado sigue siendo una invitación abierta. ¿Qué haríamos nosotros si permitiéramos que nuestra vida también se guiara por la voz silenciosa que transformó la suya? Si te ha gustado esta historia, suscríbete a este canal para recibir más y apoyarlo. Muchas gracias.